Buen día, amada iglesia. Que el Señor los bendiga. Vamos a Romanos 9. Abran su Biblia en Romanos 9. Esa carta del apóstol Pablo. Vamos a leer hoy los versículos del 1 al 18. Romanos 9. Dice el título: La elección de Israel. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor. Versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por ese privilegio de poder escuchar un día más tu palabra. Gracias por ese privilegio de tener un lugar para congregar donde podemos escuchar el Evangelio de Cristo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y reconocemos que la salvación es del Señor. Y te damos gracias, Padre, eternamente, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque si no fuera así, Señor, jamás elegiríamos a ti, Padre. Tú nos has escogido según el puro afecto de tu voluntad, porque así tú quisiste, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pido, Padre Celestial, que en este día me uses. Tú me has escogido para estar aquí. Acá estoy, Señor. Heme aquí. Ahora te pido, Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu que mora en mí,
tú me uses para su gloria y me dé el entendimiento de tu palabra, me concedas sabiduría de lo alto para poder exponer tu palabra con autoridad y con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Romanos capítulo 9, 10 y 11 habla sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Quizás podríamos resumir esos 3 capítulos en 3 pequeñas palabras. Capítulo 9, elección. Capítulo 10, rechazo. Capítulo 11, restauración. Romanos 9 es uno de los capítulos más complejos de esta carta y quizás de toda la Biblia. Muchos tratan de suavizar ese mensaje, porque ese mensaje exalta a Dios y muestra que el hombre no es nada. Romanos 9 es un golpazo mortal en el antropocentrismo, porque nos reduce a nada para mostrar que Dios es todo y recibir toda la gloria. Muchos durante siglos han intentado cambiar el sentido real de ese mensaje que resalta la pura soberanía de Dios en la salvación. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es soberanía de Dios en la salvación. Vamos a comenzar a exponer este mensaje, versículos 1 y 2, que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo expresa acá su gran tristeza y dolor. Pero interesante es que versículos anteriores, en el capítulo 8, Pablo no expresa tristeza, él expresa una sublime alegría al exponer las doctrinas de la salvación y de la seguridad de la misma. Cuando menciona que Dios nos amó, y al que amó Él predestinó, y al que predestinó a este llamó, y al que llamó a este justificó, y a los que justificó a esos glorificó. A pesar de que la palabra glorificó y todas las demás palabras que les mencioné está en el tiempo pasado, glorificó todavía no es una realidad para nosotros, porque acá estamos todavía. Pero para Dios ese plan perfecto ya está hecho. Para Dios, todos aquellos que Él amó, todos aquellos que Él predestinó, todos aquellos que Él llamó, todos aquellos que Él justificó, serán sí o sí glorificados. Es lo que entendemos acá. Y por eso, al leer esas verdades sublimes, gloriosas del Evangelio, podemos nosotros creyentes tener plena y completa seguridad de nuestra salvación y saber que la obra que Él comenzó en nosotros va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros sí podemos tener esa seguridad y jamás perderemos nuestra salvación, porque no depende de nosotros. Es lo que vamos a ver
desarrollando el tema, sino que la salvación es del Señor de un principio a fin. Y después el apóstol Pablo sigue diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y al leer esas verdades nos causa un gozo inefable en nosotros, en saber que nuestra salvación está garantizada por Dios. Pero eso no quiere decir para nada que al estar nuestra salvación garantizada por Dios, vamos a vivir de cualquier manera, total, al final seremos salvos. No, el que piensa así seguramente está yendo camino, rumbo directo al infierno. Hay que tener cuidado, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Nos sacó de la inmundicia para que seamos santos. Y después de mencionar esas verdades de una manera alegre, de repente en el capítulo 9 hay un cambio rotundo. Ya no hay alegría en su expresar el apóstol Pablo. Ahora lo que Pablo expresa no es alegría, sino que ahora lo que le está expresando acá es gran tristeza. No poca, gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio rotundo? Porque Pablo acá expresa esa tristeza, ese dolor en su corazón, al punto de decir que él deseaba ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los hermanos, ahí dice, los que son mis parientes según la carne. A esos Pablo siente una gran tristeza y dolor. Recordando que Pablo era un judío, esa carta va dirigida a una iglesia compuesta de muchos judíos y algunos gentiles también. Y este mensaje va dirigido a esos judíos, que muchos de ellos eran rebeldes, eran incrédulos, no aceptaron a su Mesías, lo rechazaron. Entonces Pablo, como un judío, al ver sus parientes según la carne, incrédulos, siente ese profundo dolor al verlos hundidos en incredulidad. Ese mismo dolor que capaz Moisés sintió por el pueblo de Israel, al decir: Señor, ese pueblo ha pecado, perdona el pecado de ese pueblo. Moisés se puso allí para interceder por el pueblo. Y él dijo: Señor, si no perdonas el pecado de ese pueblo, entonces ráeme de tu libro. Y Dios dijo: el que pecare contra mí, a ese voy a raer de mi libro. Ese era el dolor que Moisés sentía por el pueblo de Israel. Un pueblo duro de servir, un pueblo rebelde al Señor. Y acá Pablo, al ver a esos judíos incrédulos, expresa su gran tristeza y dolor. Y además, en el versículo 3, es como que Pablo está dispuesto hipotéticamente a sufrir la maldición de Dios por amor a ellos. Estaba dispuesto a ser separado de Cristo, cosa que es imposible para el que ya ha sido salvado, porque eso es lo que él menciona en el capítulo 8, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso, de una manera hipotética, Pablo deseaba sufrir la maldición de Dios
Pablo, si pudiera, daría su vida para que estos judíos fuesen salvos. Pero eso sabemos que solo es posible y fue posible por la persona de Jesucristo, que fue el Cordero perfecto que dio su vida por pecadores, el justo que murió por los injustos. Pablo no podría hacer eso, pero él estaba hasta dispuesto a hacerlo. Y en versículos 4 a 5, Pablo menciona los privilegios y beneficios que recibió el pueblo de Israel. Y eso agrava más aún su dolor y su angustia por ellos. ¿Por qué estaba tan triste? Mire, versículo 4 dice que son israelitas, es decir, descendientes de Jacob, de los cuales son la adopción. El pueblo de Israel, de entre todos los pueblos, fue un pueblo escogido por Dios, en el cual Dios lo adoptó para ser su pueblo. Qué gran privilegio, de todas las naciones Dios elige a Israel para ser su pueblo. Y dice la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la manifestación visible del Dios invisible. Y eso, durante mucho tiempo, el pueblo de Israel ha visto muchos milagros, muchas maravillas. Han visto claramente como nunca el poder de Dios frente a ellos. Qué gran privilegio. El pacto, quizás se esté refiriendo al pacto abrahámico, mosaico, davídico. La promulgación de la ley. Ellos recibieron algo que las demás naciones no recibieron. Ellos recibieron la ley escrita de Dios. Tuvieron ese privilegio. Y a través de la ley, Dios hablaba como quería que ellos vivieran. No eran solamente los 10 mandamientos, sino que tenía muchísimas otras leyes más que Dios le dio al pueblo. También habla del culto que ellos recibieron, las promesas. El culto, cómo adorarlo, cómo servir a Dios, cómo ofrendar, etc. Las promesas, ellos han recibido desde el Antiguo Testamento promesas de un Salvador, del Mesías que vendría para salvarlos. De quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Quizás ese último privilegio es el más grande de todos los privilegios que ellos han recibido. Ellos tuvieron el privilegio de recibir al Salvador del mundo. Tuvieron el privilegio de recibir a Cristo. Cristo fue un judío que nació allí entre ellos, y ellos tuvieron ese privilegio. Y a pesar de todos esos privilegios, muchos de ellos seguían duros, seguían incrédulos y rechazaban al Mesías enviado para salvarlos. Y ese es el gran motivo de la gran tristeza y dolor que el apóstol Pablo estaba sintiendo. Después de los versículos 6 al 13, encontramos la elección divina, la palabra que no puede fallar. Vamos al versículo 6, que dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Quizás algunos judíos podrían cuestionar a Pablo y decir: bueno, si somos el pueblo escogido, si ahí tiene todos los privilegios que han recibido, si tenemos todo eso, pero rechazamos al Mesías, muchos eran incrédulos, entonces Dios falló con todo lo que dijo a nosotros.
Y en realidad la palabra de Dios no falla y jamás fallará. Lo que Dios prometió, lo que Dios habló, se va a cumplir a la perfección. El problema no es como ellos pensaban, que la palabra de Dios según ellos había fallado. Todo lo que Dios le había prometido al pueblo no se estaba cumpliendo. Y en realidad el problema aquí no era la palabra. El problema acá era el concepto equivocado que ellos tenían de la palabra. Entonces Pablo comienza a tratar de responder esas cuestiones que los judíos podían hacer a Pablo, cuestionarlo por causa de sus enseñanzas. Y a él comienza explicando: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ya vamos a entender qué hijos, de qué se trata de sus hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. A eso Pablo está tratando de explicar. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces Pablo está explicando acá, no es que la palabra de Dios ha fallado, porque Dios eligió al pueblo de Israel, eso es cierto. Dios eligió a la nación de Israel para manifestarse y allí se manifestó el Cristo. Pero dentro del Israel étnico está el Israel espiritual, el Israel de Dios, y esos son los de la promesa. Tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Los dos eran hijos de Abraham. Pero uno era de la promesa como Dios había determinado y el otro no era de la promesa. Entonces lo que él está explicando, que no es porque al ser judío, al ser descendiente de Abraham, automáticamente ya son hijos. Ese concepto es equivocado. Incluso en San Juan 8, Jesús habla a judíos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Pero esos judíos tenían un concepto equivocado. Ellos decían: no, pero linaje de Abraham somos. Y más, estaban convencidos al punto de decir: un Dios, tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús los sorprendió a todos diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, no es porque uno es descendiente de Abraham automáticamente es hijo de Dios. No es porque uno es judío es hijo de Dios. No es porque uno nació en Israel automáticamente será hijo de Dios y será salvo. Es eso lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar con respecto a la palabra de Dios, que no ha fallado. Ustedes son los que no entendieron la palabra. Y podíamos también llevar eso para los días de hoy. No es porque vengo a la iglesia o porque quizás yo congrego en una iglesia reformada. Eso no garantiza ningún tipo de salvación. Congregar en una iglesia reformada, hacer un seminario, no demuestra que soy un hijo de Dios. Venir todos los domingos a la iglesia no quiere decir que soy un hijo de Dios. Estar en el servicio, hacer cosas para Dios, no significa necesariamente que soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios son los de la promesa, dice Pablo. Esos son los hijos de Dios. Y no simplemente el que hace
cosas, o pertenece a linaje de Abraham, o es pariente de Abraham, o cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo trata de aclarar en los versículos 6, 7 y 8. Y para ir aún más allá, él dice, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso fue lo que Dios dijo a Sara. Y no solo esto, sino también en cuanto a Rebeca, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso fue lo que le fue dicho de antemano ahí a Rebeca, lo que Dios le ha dicho. Y Dios estaba hablando de aquellos dos gemelos que estaban en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú. Esos dos dice que no habían hecho ni aún ni bien ni mal, no habían hecho nada, estaban en el vientre y Dios ya los había elegido. Y Dios dijo a uno, versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunos intentan decir que aborrecía a Esaú está hablando de que Dios no es que lo odió, sino que lo amó menos. Pero la verdad que no lo veo eso escrito acá, porque lo que está escrito en mi Biblia, y si usted la ve ahí en su Biblia, dice aborrecí. Y eso es lo que está diciendo. A uno amó y a otro aborreció. Y podríamos preguntar, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Por qué no amó a los dos? Una mujer había interrogado a Charles Spurgeon diciendo sobre ese pasaje del versículo 13 que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ella dijo, pastor, no puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué? No entiendo, pastor. Y el pastor responde diciendo, eso no es mi problema, esa no es mi dificultad de que Dios aborreció a Esaú. Mi gran dificultad y mi problema es que Dios amó a Jacob. Y muchas de las veces al leer esa tremenda declaración de parte del Señor, tenemos quizás un concepto equivocado de un Dios malo, que aborrece, que rechaza a personas. Y en realidad ese texto habla de amor, porque todos los seres humanos, en general, todos merecíamos lo que Esaú mereció, ser aborrecido por Dios. Pero Dios muestra su amor acá y elige a Jacob. Algunos tratan de decir que acá no habla de una persona en sí, sino que la interpretación correcta es que está hablando de dos naciones. Jacob como Israel, Dios eligió a Israel, amó a Israel, pero aborreció a Esaú que sería Edom.
Pero esa interpretación no es cierta, porque acá está hablando específicamente de dos personas que no habían nacido, no habían hecho ni aún el bien ni el mal. Y Dios ya eligió a uno y a otro no. Si se trata de naciones que Dios está eligiendo o amó o salva naciones, entonces tendríamos que afirmar que toda la nación de Israel tiene que ser salva. Y no es así. Dios elige personas. Dios elige a personas para salvación. O si no, por favor, le pido que me explique Efesios 1:4, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios escoge personas y Él es Dios y Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia de quien quiere, endurece a quien quiere. Él es Dios, Él es soberano. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Si fuimos elegidos, debemos dar gracias a Él. Y más, damos gracias a Él por habernos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Porque si Dios, hermanos, no nos hubiese elegido desde antes de la fundación del mundo, todos iríamos al infierno, porque ninguno elige a Dios, ninguno escoge a Dios. Dios dijo a sus discípulos: no fuiste vosotros que elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Será que Jacob era mejor que Esaú? ¿Será que Dios, como algunos interpretan, algunos arminianos interpretan, que Dios en su presciencia vio quién iba a creer, y en base a esto, a los que iban a creer, eligió para salvación a los que iban a creer? Y en realidad no es así. Dios no vio nada en nosotros. Dios lo que ve en nosotros es que somos todos pecadores y que merecemos la condenación eterna. Por eso está bien claro cuando Él dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de la elección, de propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese. No por obras, no porque Dios vio que alguien iba a creer, no porque Dios vio que alguien iba a venir a Cristo, iba a venir a la iglesia, se iba a arrepentir. No, Dios no elige en base a eso. ¿Por qué entonces Dios amó a Jacob y no a Esaú? Podríamos dar una respuesta de una manera resumida. Dios amó a Jacob según el puro afecto de su voluntad. Por eso lo amó, porque Él quiso, no por sus obras. Porque si vamos a una perspectiva humana y hacer un análisis de Jacob y Esaú, creo que el que debería ser elegido no era Jacob, sino Esaú. Porque Jacob era un mentiroso, era un tramposo, era un engañador. Y Dios aún así lo escogió, no por obras, sino por el que llama. Y eso muestra, amados hermanos, que la salvación no depende de nosotros. Sí, obviamente, ahora vamos a decir aquí, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Bueno, porque Dios lo aborreció porque era eso lo que él merecía, como todos nosotros merecíamos ser aborrecidos por Dios. Y quiero decir algo, amados hermanos: el que va al cielo, el que es salvo, no va por sus obras, sino por la gracia de Dios, porque Dios lo ha elegido
por eso va al cielo, por eso es salvo, por gracia, no por lo que ha hecho. Ahora, si hay alguien que va al infierno, no es que Dios te ha echado en el infierno, te ha predestinado al infierno. El que va al infierno es culpa suya, es responsabilidad suya. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre andan en conjunto. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Usted está escuchando el mensaje acá hoy y usted es responsable de responder el llamado de Dios. Dios manda creer. Dios manda, el que cree será salvo. Debes creer. No somos un robot. Dios ahora está llamando por medio de ese mensaje al arrepentimiento. Y es su obligación, su responsabilidad responder ese mensaje. Si responde con un sí a ese mensaje, es porque Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y si responde y si rechaza ese mensaje, no, ese pastor está loco, ¿qué está hablando? Es pastor, no quiero saber nada de eso. Usted será responsable en el día del juicio. Y usted, como todos, somos responsables si vamos al infierno. Y sigue diciendo, después de esa tremenda afirmación, el versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? Una gran pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? Ya Pablo ya sabía que al ser leída esa carta en Roma, los judíos al leer Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, no, para allá, algo que está mal aquí. Eso no es justo. Es lo que muchos de nosotros pensamos muchas veces, que es injusto de parte de Dios elegir a algunos y a otros no. Y más, no les aconsejo que pidan que Dios sea justo. Porque si usted pide a Dios que Él sea justo, porque acá Él está siendo injusto, lo justo es que todos nosotros fuésemos al infierno. Entonces es mejor no decir que Dios es injusto. Acá vemos el amor de Dios y no a un Dios injusto. Y el versículo 15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo compadezca. Versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios, para recibirla, no depende de nuestras buenas obras, de hacer buenas cosas para que Él tenga misericordia de nosotros, sino que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Fue eso lo que Él dijo a Moisés. Cuando Moisés rogaba a Dios en Éxodo 32, allí vemos que Él pide que perdone el pecado del pueblo, si no, ráeme de tu libro. Y más adelante, en el capítulo 33, Dios dice: no, Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y ese es el Dios soberano de las Escrituras. El versículo 17, para terminar, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Quizás al leer esas afirmaciones vemos un Dios malo que endurece personas. Pero la pregunta es: ¿cómo Dios endurece a alguien?
¿Cómo Dios hace para endurecer a una persona? O en el caso del mismo Faraón que menciona ahí, que lo endureció. Dios no endurece a blandos, a personas que son blandas. Dios endurece al endurecido. A esos Dios endurece. Pero ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Cómo Dios hace esas cosas? Bueno, Faraón tuvo muchas oportunidades. A pesar de que Dios lo endureció previamente, él tuvo oportunidades de arrepentirse. Pero dice la palabra que Faraón mismo endureció su corazón. Y al endurecer su corazón, al no escuchar al mensajero de Dios, al no dejar ir al pueblo y todas esas cosas, Dios lo que hizo fue, como dice acá en Romanos, capítulos anteriores, lo entregó, lo dejó que siga los deseos de su corazón, que siga conforme a su naturaleza caída. Y es así que Dios endurece a una persona. En los hijos de Dios es Dios quien interviene. En los hijos de Dios es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero en los incrédulos no es Dios que pone un mal en ellos o los empuja para que hagan maldades o lo incentiva para hacer el mal. No, sino Dios sería el autor del pecado, y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios llama al arrepentimiento, Dios llama a todos al arrepentimiento. Pero cuando una persona no se arrepiente, no escucha no quiere escuchar el mensaje, no quiere escuchar el llamado, entonces lo que Dios hace es entregarlo para que viva como quiera. Usted que está aquí hoy, quizás ha escuchado muchísimos mensajes. Quizás usted viene desde cuando empezó la iglesia, pero su vida demuestra que nunca has creído en Jesucristo. Con su boca dice creer en Él, pero con sus hechos lo niegan. Y estás escuchando y estás teniendo una otra oportunidad para arrepentirse. Dios te está llamando, Dios te está mostrando su pecado, Dios está diciendo arrepiéntete. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si endureces tu corazón, Dios te va a endurecer. Y lo peor que puede pasar en la vida de alguien es que Dios endurezca a una persona, es que Dios entregue a una persona para que haga lo que ella quiera, para que viva como quiera. Quiere vivir a tu manera, entonces viva a tu manera, haga lo que quiera. Y el final de todo eso es perdición, la muerte eterna. Amados hermanos, termino ese mensaje. Dios te está llamando. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentirse. Si sientes que, si te identificas con ese mensaje, arrepiéntete. Y hoy mismo el Señor te da vida eterna. Pero si sigues endurecido, si sales de este lugar y sigues viviendo a su manera, Dios lo que hace es, en otras palabras, lava las manos, le entrega y le endurece para que al final se pierda. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está llamando al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esas verdades
expresadas aquí en tu palabra, Señor. Sabemos que tú no tienes placer en la muerte del impío. Y sabemos que en esta mañana, Señor, tú estás llamando al arrepentimiento. Entonces, amado hermano, ese es el momento que el Señor te llama. Usted que ha vivido una vida rechazando a Cristo con su manera de vivir y que sabes que no sos creyente, hoy es día de salvación. Hoy tienes una nueva oportunidad de arrepentirte, de confesar sus pecados al Señor. Y esa muerte en la cruz fue para perdonar tus pecados. Y si hoy pones tu fe, en realidad no tu fe, pero la fe de que Cristo te da ahora, y el arrepentimiento también, si crees en Jesucristo hoy y confías en Él, recibes hoy vida eterna. Pasa de muerte a vida. Padre Celestial, te ruego por la salvación de ellos, Señor, como Pablo rogaba por la salvación de aquellos judíos que, a pesar de conocer tu palabra, de ser descendientes de Abraham, muchos de ellos estaban perdidos. Y Pablo rogaba por la salvación de ellos. Te pido, Padre Celestial, que tú puedas conceder la fe y el arrepentimiento, y que al creer en Jesucristo reciban gratuitamente, por gracia, la vida eterna y sean justificados hoy, una sola vez y para siempre. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza, y agradecemos al Señor por habernos elegido y predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.